Tenemos a esta hora de la mañana, a las 6 de la mañana, 32 minutos, a un senador de la República, del Centro Democrático, uno de los comisionados por este partido político. Senador Iván Duque, muy buenos días. Muy buenos días, además un saludo para usted, sus compañeros y toda la audiencia. Muy amable. ¿Qué viene ahora? Hay mucha especulación. El Centro Democrático ya le dijo al gobierno, estos son nuestros comisionados. ¿Cuál es el camino a seguir? Porque se ha planteado, y lo dijo Timochenko ayer, que ya eso está acordado y que eso está depositado en la Haya, en la ONU, en fin, en los organismos internacionales, que es un tratado especial y que ya tiene fuerza de ley, tanto política como jurídica. Y otros hablan de constituyente. ¿Cuál es la realidad? ¿Usted que va a formar parte de esa comisión? Bueno, yo creo que en este momento vamos a iniciar nuestro proceso de conversación con el gobierno para llegar pronto a un acuerdo político. Un acuerdo político donde se respete el resultado del pasado domingo y donde se respete la voz de mayoritaria con respecto a corregir algunos elementos de los acuerdos. Frente a la declaración que ha dado el señor Londoño, yo creo que es importante que el gobierno sea quien lo aclare, porque preocuparía que el señor Londoño está dando declaraciones sobre la base que eso fue un compromiso con el gobierno. Y claramente no podría un acuerdo especial que por lo general tiene que versar sobre materias humanitarias, cambiar el orden institucional y constitucional de un país. Y por otro lado, no se podría hacer a través de un acuerdo especial con un grupo que no es sujeto internacional de derecho público, que puedan modificar la estructura institucional, judicial y normativa de un país sin haber pasado por el Congreso de la República. Entonces yo creo que lo primero es que sea el propio gobierno quien deje eso absolutamente claro para que los colombianos no vayamos a tener equívocos. Y por otro lado, pues de parte nuestra, toda la voluntad, todo el deseo de participar en la construcción de este acuerdo nacional y también elevando nuestra voz para que el gobierno invite a la participación de ese acuerdo nacional a los otros sectores no partidistas que participaron en el no y a líderes importantes de otras colectividades que también participaron, como es el caso del expresidente Andrés Pastrana y la doctora Marta Lucía Ramírez. Senador Iván Duque, las propuestas del Centro Democrático, hay 6 puntos en ese acuerdo, ¿qué es lo que se debe revisar o hay nuevas propuestas? No, nosotros hemos venido siendo muy claros a lo largo de esta campaña plebiscitaria, haciendo una pedagogía muy minuciosa sobre los aspectos de los acuerdos que nosotros consideramos que son contrarios a la Constitución, contrarios a los tratados internacionales que Colombia ha suscrito, cuáles representan una afectación institucional, cuáles sustituyen las normas de la Constitución o sus lineamientos. Entonces yo creo que lo primero es podernos sentar a hacer ese repaso detallado como lo hicimos a lo largo de esta campaña. Senador, buenos días. Mire, lo que queda claro es que la FARC son malos perdedores porque ellos mismos apoyaron al final el plebiscito. Y ya con esta teoría, imagínense si quieren participar en política y ya desconociendo unos resultados, o sea que el Estado se gastó casi cerca de 500.000 millones, ¿para qué? ¿Para jugar? ¿Para decir que eso no tiene validez? Pues es que yo creo que eso es lo primero que, por eso insisto que eso tiene que quedar claro por parte del gobierno, porque a mí lo que me parecería grave es que esa afirmación hecha ayer por el señor Londoño obedezca a que eso se lo haya prometido el gobierno. Porque si eso fue así, lo que estarían tratando de decir es que el proceso del domingo era puramente ornamental y que no tenía ningún tipo de impacto jurídico, es decir, que ya los acuerdos estaban sellados. Entonces yo creo que los primeros que deben dejar eso claro ante la opinión pública son los miembros del equipo negociador del gobierno y los ministros del despacho y por supuesto el propio presidente. Porque aquí de lo que se trata, como lo dijo la Corte Constitucional, es que esto dé un mandato muy importante al presidente y obviamente que tenga efectos institucionales. El primer efecto institucional es que la implementación con normas de alguna manera aprobadas de manera expedita, en un Congreso que solamente puede modificar lo que el gobierno le permita, unas facultades y la inclusión de esas 297 páginas en la Constitución quedó tumbado por el pueblo colombiano. El pueblo colombiano a esto le dijo no. Y entonces la respuesta que se vaya a hacer tiene que ser institucional
y por eso insisto, ustedes deberían preguntar de manera muy rápida al gobierno qué opina sobre esas declaraciones del señor Rodrigo Londoño. Senador, ¿hay algo para que ilustremos a la ciudadanía, al ciudadano común y corriente, al ciudadano de a pie, como decimos por acá en el Valle del Cauca? ¿Cuál es el derrotero? ¿Cuál es el cronograma ideal para seguir en este momento en que todo el mundo se encuentra como en un limbo, esto del proceso de paz, esto de los acuerdos con La Habana? ¿Cuál sería un derrotero sin ser ideal que se pudiera tramitar en estos momentos? No, yo creo que lo primero es que nos reunamos, y una vez nos reunamos empezar a definir el plan de trabajo. Pero yo no quiero ponerme a aventurar acá dando comentarios sin que se surta la primera reunión, porque obviamente eso tenemos que hacerlo no tanto en los micrófonos, sino hacerlo con la confianza que se cree entre las dos partes. Senador, alternativas, uno hablan de llevar todo esto a normas, en proyectos de ley al Congreso, que tardaría mucho tiempo para hacer las reformas constitucionales que se requieren para llevarlo de los puntos de La Habana, llevarlos a leyes de la República. Otros hablan de una Asamblea Nacional Constituyente que primero tiene que también ser aprobada por el Congreso de la República. Yo creo que, si usted me pregunta, y esta es mi apreciación personal, yo creo que la constituyente se planteó en su momento como un mecanismo de refrendación, pero en este momento la constituyente no puede ser el vehículo para, creería yo, no lo comparto, para darle toda la implementación a esos acuerdos. Yo creo que hoy tenemos unos canales institucionales que están vigentes, hay que respetar, tienen unos tiempos que son los tiempos que tiene la ley y la Constitución. Yo lo que creo más importante para todo esto es primero llegar al gran acuerdo político. Con un gran acuerdo político, el proceso institucional se hace muchísimo más fácil y obviamente un acuerdo político que refleje la voluntad del pueblo colombiano expresado en las urnas para que se puedan corregir esos acuerdos. Pero allí no nos enfriaríamos, no pasaría mucho tiempo. Yo creo que para una situación que ha tardado tanto para los colombianos, yo creo que tratar de hacer esto en los tiempos que establece la Constitución y la ley, dándole todas las garantías a los ciudadanos para hacer una observancia minuciosa y transparente, es necesario para que el país pueda tener plena confianza. Yo creo que tratar de utilizar procesos hechizos pues no es conveniente, y la prueba de ello es que el pueblo colombiano lo rechazó en las urnas el pasado domingo. Entonces démonos la posibilidad de resolver esto, de hacerlo en pro del país, dentro de los tiempos y los canales institucionales que están contemplados en la Constitución y la ley. Senador, pero ¿cómo entender que el gobierno reafirmó a Humberto de la Calle, a la canciller Holguín y al señor Villegas, ministro de Defensa, si ellos en días pasados, o sea, minutos antes del plebiscito, decían que ese era el mejor acuerdo logrado en un cese al juego, en un proceso de paz, etcétera, etcétera? Entonces, ¿cómo nuevamente sentar a estas personas cuando ellos decían que era el mejor proceso? O sea, la gente dice, el presidente, ¿cómo no se va a jugar así? Yo creo que la designación que ha hecho el presidente se respeta. Son personas por las cuales tenemos respeto y lo que esperamos es que su talante democrático se vea reflejado en la apertura para escuchar esas voces de millones de colombianos que mayoritariamente pidieron corregir los acuerdos. Y obviamente yo creo que lo primero que hay que tener es buen diálogo. Son todas personas que a mí en lo personal me merecen respeto, y que creo que lo que hay que abrir acá es la posibilidad de escucharlos y de obrar en pro de Colombia. Senador Iván Duque, ¿se debe recomponer esa mesa de negociaciones? ¿Deben continuar quienes durante 3 años y 8 meses más o menos estuvieron frente a ella, como Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, Óscar Naranjo? Yo no creo que la postura nuestra sea de estar haciendo sugerencias de quién debe o no debe estar en la mesa. El presidente de la República tiene facultades constitucionales para negociar acuerdos de paz, y en ese sentido es él quien debe designar a sus negociadores. Yo creo que aquí lo importante más que eso es que se respete la opinión de los ciudadanos que mayoritariamente se expresó en las urnas y se le dé cabida para que se proceda con una corrección institucional y que le dé la plena confianza a todo el pueblo colombiano. Siempre se dijo en esta campaña que el Centro Democrático no quería la paz. Ahora, ¿qué piensan? Pues es que yo creo que esa fue uno de los grandes errores que tuvo esta campaña, y las lecciones que nos deja esto
es que uno no puede seguir entrando en una actitud maniquea para dividir a los colombianos llamándolos amigos y enemigos de la paz. Ese fue uno de los graves errores. Aquí todos somos amigos de la paz, todos soñamos y queremos la paz. Aquí lo que se presentaron fueron observaciones puntuales de un sector de la población que mayoritariamente se pronunció en las urnas, pidiendo que esos acuerdos tengan unas correcciones para que se defienda la institucionalidad, la legalidad y donde impere una justicia ejemplarizante para ciertas conductas. Entonces, yo creo que ya habiendo reconocido esto y además habiendo visto el fallo de los ciudadanos en las urnas, necesitamos humildad también del gobierno para aceptarlo y que sea el propio gobierno quien entienda que la construcción de una paz que le dé la confianza a todo el pueblo colombiano empieza por corregir esos acuerdos. Senador, ayer escuchamos al expresidente Álvaro Uribe Vélez diciendo desde el Congreso un alivio judicial a los guerrilleros rasos, a policías y a soldados. ¿La cúpula no entra aquí? A ver, yo creo que hay que separar las cosas. Por un lado, este país ha tenido una política de desmovilización, desarme y reinserción, que es una política de Estado que tiene buenos resultados. Uno de esos resultados visibles fueron los 18.000 miembros de las FARC que se desmovilizaron entre el 2002 y el 2010. Entonces, aquí lo que se busca también es seguir permitiendo una desmovilización, desarme y reinserción generosa para la base. Y obviamente, en el caso de los militares, lo que se busca es que haya mecanismos de, como le dijera yo, de alivio judicial. Por ejemplo, para que muchos de los militares que están privados de su libertad en etapa de investigación sin fallo y que llevan en esa circunstancia varios años, pues puedan ejercer su legítimo derecho a la defensa, pero no desde una prisión. Y adicionalmente, poder hacer una revisión exhaustiva de los fallos, no para buscar impunidades, sino por el contrario, para mirar en los casos donde haya debilidad en la evidencia, donde haya fallas estructurales en materia probatoria, que ese tipo de circunstancias se puedan revisar para proteger bajo el principio de favorabilidad a los acusados. Y obviamente eso sin menoscabo que a quienes han cometido crímenes graves y crímenes que son una deshonra para el uniforme, pues que también sean castigados de manera ejemplarizante. Senador, vuelvo y le repito, para el ciudadano de la calle, el proceso de paz en este momento, ¿usted cómo lo ve? ¿Paralizado? Es decir, en la práctica, ¿la guerrilla seguirá ya en los corredores con sus hombres rumbo a las zonas de protección que se iban a hacer? ¿Esto está paralizado por completo? Nosotros veníamos proponiendo de tiempo atrás las zonas de concentración, para que en esas zonas de concentración se cesaran obviamente las actividades criminales y se le pudiera dar protección a los miembros de esa organización en el desarrollo de un proceso. Eso de parte nuestra sigue vigente, también es así que nosotros respaldamos la ley de zonas de concentración, lo hicimos públicamente y también presentamos una declaración que fue firmada por los demás miembros de las otras bancadas en el Senado de la República. Yo creo que aquí lo que hay que buscar es, número uno, que la violencia pueda ser contenida, y el contenimiento de esa violencia empieza por también facilitar esa concentración, en hacerle una apertura eficiente y rápida a la política de desarme, desmovilización y reinserción, y por supuesto que podamos llegar a un acuerdo político rápido con el gobierno sobre la base de escuchar la voluntad del pueblo colombiano para corregir algunos de esos aspectos. Recientemente entrevistamos aquí a Monseñor Darío Jesús Monsalve, obispo de Cali, quien forma parte de la comisión de negociación con el ELN. Él dijo que ya está muy próximo, que tendríamos buenas noticias. ¿No sería la oportunidad para hacer un gran acuerdo de diálogo, de paz con todos los movimientos guerrilleros, FARC, ELN, el reducto del EPL que está en el Catatumbo, aprovechar esto que el pueblo dijo el domingo? Es que yo creo que lo que ocurrió el domingo tiene que servirle al país para aprender las lecciones. La primera lección: el presidente de la República decidió abrir un proceso con las FARC y excluyó la opinión de millones de colombianos que se expresaron en las urnas el domingo. Yo creo que ahora lo que tenemos que buscar es, antes de llegar a esas etapas de negociación, sería bueno también escuchar a la otra parte del país, a escuchar para que haya una voz unificada cuando se siente a la mesa y no una voz
que no representa a un sector de la población. Yo creo que esa es una de las grandes lecciones que deja esto y que se debe mirar con total humildad, porque aquí lo que importa es la construcción de acuerdos que en efecto tengan paz y justicia y que trasciendan los ciclos presidenciales. Me escribe un oyente y con todo respeto se la transmito esta inquietud. Dice, Uribe y el Centro Democrático se tiró eso y no saben ellos cómo salir del atolladero. Pues yo creo que estoy en total desacuerdo porque nosotros desde días antes veníamos presentando cuál era la solución institucional. Yo de hecho presenté un video que está en las redes sociales, se llama ¿Qué pasa si gana el no? Escribí una columna en el diario El Espectador también sobre la materia. El país tiene los caminos institucionales para hacerlo. El error hubiera sido entrar a un proceso hechizo que afecta estructuralmente las instituciones. Senador, hay que decir una cosa, ¿no? Así el no ganó, el presidente mantiene sus facultades jurídicas, o sea, él puede organizar zonas de concentración, mantener la suspensión de órdenes de captura, zonas de concentración. Eso es cierto, ¿cierto? Así lo acabo de decir. El presidente tiene las facultades que le otorga su prerrogativa de ser comandante en jefe de las fuerzas militares y garante del orden público. Entonces, por supuesto, el presidente de la República puede utilizar ese tipo de instrumentos. Y aquí lo que queremos es participar constructivamente para hacer ese gran acuerdo nacional. Pues 6 de la mañana, 48 minutos. Déjeme le hacer una pregunta curiosa. Senador, la última, senador. ¿Cómo los miraban ayer ustedes allá en el Congreso de la República, en el hemiciclo, que uno siempre ve por televisión porque no he ido personalmente? Los vean en un rinconcito. ¿Cómo los miraban ayer? Hombre, en esto nosotros siempre hemos tenido una actitud amigable y como le dijera yo, de colegaje con los demás miembros del Congreso. Nosotros consideramos que con este pronunciamiento del pasado domingo en las urnas no se trata ni de ganadores ni de perdedores. Aquí lo que hicimos fue participar en una jornada electoral democrática que es un triunfo para Colombia, donde fuimos a defender nuestras convicciones. Y ahora la responsabilidad que tenemos es, no solamente con el gobierno, sino con las fuerzas políticas representadas en el Congreso, hacer esta gran construcción de un acuerdo nacional. ¿Le ronda en su cabeza ser candidato presidencial? No ahora, durante unos 8 años. Pues yo creo que me le voy a anticipar, porque yo ya he manifestado mi deseo de postularme como precandidato en busca de la candidatura del Centro Democrático para el 2018. Y vamos a hacer ese ejercicio en todo el país, pero en este momento la prioridad es dejar a un lado temporalmente todas estas aspiraciones y concentrarnos como un equipo con Oscar Iván Zuluaga y Carlos Holmes Trujillo para sacar adelante este acuerdo nacional. No avanzado de Uribe. ¿Perdón? ¿Lo consideran el alumno avanzado de Uribe? Hombre, pues yo no sé si esa sea. Yo por ahora lo que me siento contento es de ser un miembro de esta bancada, de ser un congresista que trabaja intensamente por su país, que quiere siempre cuando formula algún tipo de comentario o duda o cuestionamiento presentar propuestas. Me he sentido muy contento de los proyectos de ley que hemos podido sacar adelante, uno que ya es ley de la República y que aprovecho para hacer una cuñita porque lo firmó el presidente de la República el pasado viernes, que le permite a las familias hacer retiros parciales de sus cesantías para adquirir los seguros educativos o poder prefinanciar la educación superior a través de sistemas de ahorro programado. Y así estamos trabajando con otros proyectos y eso también para mí es una de las cosas que más me enorgullece de ser miembro del Centro Democrático, de esta bancada y trabajar al lado de un gran colombiano como Álvaro Uribe. Senador, ya para terminar, mire, 2 días antes del plebiscito en las redes sociales se burlaban del presidente Álvaro Uribe. El domingo les dio una lección. Uribe es un animal político. Pues yo creo lo siguiente, uno en la política es una tarea donde hay que trabajar todos los días, donde uno tiene que muchas veces enfrentarse a todas las adversidades. Este fue un proceso que nos deja grandes lecciones a los colombianos y yo creo que los grandes triunfadores de este domingo fueron esos ciudadanos que acudieron a las urnas de manera independiente a expresar sus principios, sus valores, tanto los que lo hicieron por el sí como los que lo hicieron por el no, y a quienes votaron por el no les quiero decir que tengo una gran admiración, porque fueron a las urnas a pesar de todo, del clima, del exceso de publicidad, de la presión de las autoridades locales, de un evento lleno de fanfarria, de muchísimas cosas,
y fueron y dijeron solemnemente, con su independencia y su soberanía, cuál es el tipo de paz que quieren, y esa paz empieza por la construcción de unos mínimos de justicia que le den la credibilidad. Senador Iván Duque, delegado por el Centro Democrático para formar parte de los comisionados en esta revisión a los acuerdos de La Habana. Muchas gracias y feliz día. A ustedes muchísimas gracias. Un gran saludo para toda la audiencia.